Hace algunos años me sucedió algo que me persigue hasta el día de hoy en mis más horribles pesadillas. Mi nombre es Tania González y tenía 18 años cuando empezó todo. En ese entonces los problemas eran más grandes que mis sueños. No sabía qué estudiar, mi relación amorosa no iba bien, no tenía trabajo y mis padres se habían divorciado, así que necesitaba un respiro para poder pensar. Mi madre me dijo que hablará con mis primos, para planear un viaje y distraerme. Me pareció una gran idea, así que los llamé y les conté la idea del viaje. Además, sin decirle a mi madre, invité a Jorge, mi novio de ese entonces. Todos aceptaron y mi padre nos prestó su carro, un poco viejo, pero funcionaba para ir y venir de mi ciudad a nuestro destino. Siendo sincera, me sentía deprimida, nada me consolaba. Dicen que cuando las emociones son negativas es más fácil que el mal se apodere de ti, de tus noches y de tus sueños, y eso me sucedió. Por las noches tenía pesadillas horribles en donde un ser con cuernos me jalaba de la cama y me llevaba al infierno. Otras veces escuchaba cómo rasgaban la pared, y a veces una voz espeluznante susurraba mi nombre. El miedo se apoderaba de mi mente y la piel se me ponía de gallina. En el fondo sabía que todo era causado por mi carente salud mental. Quizá no era algo paranormal, solo mis pensamientos jugándome una mala pasada. En fin, una semana después llegó el día del viaje y estaba muy emocionada. Principalmente porque iba a estar con Jorge, mi novio, a quien quería demasiado, pero habíamos tenido muchos problemas esas últimas semanas. El amor en ese entonces era complicado para mí, todo en mi vida se estaba yendo abajo y hasta eso me daba miedo. Quería recuperar a mi novio, mi vida en la escuela y saber cómo lidiar con la ruptura de mis padres. Y bueno, mi primo Luis manejaba y mi otro primo llamado Jaime era el copiloto, y yo iba atrás. Después pasamos por Jorge y fuimos directo a nuestro destino, que era una ciudad en el norte del país en donde vivía una de nuestras tías y otros primos. La pasaríamos muy bien y todo saldría de maravilla. Sería relajante para todos. Durante el camino cantamos nuestras canciones favoritas, además de platicar y dormir por ratos. Todo iba bastante normal hasta que llegamos a una zona desértica. Eran las 7 de la noche y la verdad ya estábamos bastante aburridos y cansados, así que buscamos alguna distracción, pero era obvio que en medio de la nada no la encontraríamos. Pasó un rato más y todos nos quedamos en silencio. Ya no sabíamos de qué hablar y la verdad ya estábamos hartos del viaje. De repente comenzó a sentirse mucho frío, un frío que helaba los huesos. Y lo peor era que además comenzamos a tener mucho miedo. Era como si nuestro sexto sentido nos estuviera avisando que algo estaba mal. Mi primo Jaime le dijo a Luis que manejara más rápido, porque sentía que corríamos peligro por ese lugar. Luis obedeció y la verdad sentí que el corazón se me salía del pecho, porque me daba mucho miedo la velocidad. Cerré los ojos para estar más tranquila, pero en lugar de sentirme mejor, en mi mente se comenzaron a formar imágenes perturbadoras, así que los abrí rápidamente. Tomé la mano de Jorge, y él me abrazó, me dijo que no tuviera miedo, que ya casi llegamos a nuestro destino y estaríamos bien. Pero no fue así, porque un minuto después Luis frenó de golpe. Todos nos quedamos en shock tratando de entender qué estaba pasando y claramente el miedo se apoderó de todos. Le preguntamos que por qué había frenado y nos dijo que viéramos hacia afuera, que había una chica quien había hecho señas para que parara el carro. Yo lo reprendí diciéndole que era peligroso hacer eso. Jaime y Jorge estuvieron de acuerdo conmigo, pero Luis parecía no escuchar nada. Bajo la ventana del auto y afuera apareció aquella mujer. Ella saludó muy amablemente y pidió perdón por aparecer así de la nada. Por alguna extraña razón, su presencia había hecho que la temperatura bajara considerablemente, pero al parecer fui la única que lo notó, porque todos estaban embobados con la presencia de aquella mujer. Y tenía sentido, era realmente bella.
Su cabello era muy largo, era completamente negro, su piel era casi transparente y sus labios eran gruesos y de un rojo brillante. Era mucho más grande que nosotros, yo le calculaba que tenía unos 25 años. Nos contó que se llamaba Reina y que iba en camino a una boda con su novio, pero que habían peleado y ella en un arranque de ira se había bajado del carro y él, en lugar de disuadirla, la había dejado ahí a su suerte. Dijo que su teléfono no tenía señal y que por eso no había llamado a nadie, pero que por suerte habíamos aparecido nosotros. En eso miré mi teléfono y era verdad, no había señal en ese sitio. Nos dijo que por favor la lleváramos a casa de su abuela. Comentó que no era muy lejos. Y Luis, sin pensarlo dos veces, dijo que sí, que subiera, que no se preocupara, que todo estaría bien. Se subió y se sentó en la parte de atrás del conductor, al lado de Jorge, quien ahora iba en medio de las dos. La situación se había tornado muy rara, la verdad yo no estaba de acuerdo con haber subido a esa mujer a quien no conocíamos. Además, cuando la miraba, la luz que reflejaba en la ventana hacía que se viera 10 años más vieja. Me di cuenta también de que Jorge la miraba de reojo y se le iba acercando más y más. Sentí mucho coraje y celos por aquella mujer tan bella. Ella le indicó a Luis por dónde ir y le agradeció por ayudarla. Más o menos una media hora después llegamos a la casa de su abuela, quien vivía básicamente en medio de la nada, en una casa de madera muy vieja. La verdad me alegré demasiado, por fin se bajaría y seguiríamos el viaje normal. Reina nos dio las gracias por ayudarla y nos dijo que pasáramos un momento a tomar un café caliente para el frío. Yo dije que no, que muchas gracias, pero mis primos y Jorge no lo pensaron y bajaron del auto. No tuve más opción que bajar también. Estaba furiosa, no podía creer que ellos fueran así. Reina tocó la puerta y un momento después abrió una anciana y, a decir verdad, era bastante rara. Su rostro estaba muy arrugado, uno de sus ojos era verde y el otro café, se había pintado los labios sin respetar la línea y su cabello estaba seco y despeinado. Tenía un lunar en la nariz que la hacía ver bastante desagradable. En fin, después de que Reina le contara lo que había sucedido, la anciana nos agradeció por ayudar a su nieta y nos pidió que pasáramos, que había hecho un pastel muy rico y prepararía café para que se nos calentaran los huesos. La verdad, la vibra se sentía muy pesada y cruda, pero al parecer solo yo lo sentía. Entramos y la verdad el café nos ayudó mucho para quitarnos el frío y el pastel estaba muy rico, pero casi vomito cuando encontré un pelo en medio. Claro que no dije nada. A pesar de todo yo seguía muy enojada porque Jorge no dejaba de ver a esa mujer, ni siquiera disimulaba. Le tomé la mano para que se acordara de mi existencia, pero él tomó su taza de café y me soltó. Un rato después yo tomé la iniciativa para decir que teníamos que irnos, pero la anciana preguntó a dónde íbamos y cuando le dijimos, ella muy sorprendida dijo que no, que mejor nos quedáramos esa noche ahí, porque el camino era peligroso y ya era muy tarde. Yo le dije que no, que teníamos que llegar, porque mi tía nos estaba esperando, pero Jaime dijo que la anciana tenía razón y que era mejor descansar y mañana temprano seguir nuestro camino. Luis y Jorge estuvieron de acuerdo y yo no lo podía creer, no tenía sentido que nos quedáramos con dos desconocidas. No sabíamos si eran buenas personas, pero la belleza de Reina lo cegó y al final nos tuvimos que quedar ahí. Platicamos un rato con las dos mujeres y después nos dijeron dónde dormiríamos. Yo me quedé en una habitación muy pequeña y mis primos y Jorge en otra. Quería hablar con Jorge, reclamarle por estar viendo a Reina, pero la verdad ya estaba muy cansada y me quedé dormida luego. Pasó como una hora y un olor putrefacto me despertó. Me senté en la orilla de la cama y los alambres rechinaron. Escuché ruido afuera y sentí mucho miedo. No había una razón en específico, era algo sin sentido. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me tapé con la cobija porque sentía mucho frío.
Cerré los ojos y las mismas imágenes horribles empezaron a formarse en mi mente. Estaba sola y quería ver a mis primos y a Jorge, pero me da terror salir de la habitación. Vi mi teléfono y eran las 2:30 de la mañana. Además no tenía señal, así que no podía llamar a nadie. Quería que amaneciera ya y poder llegar con mi tía, pues tenía un muy mal presentimiento. Personas susurraban afuera del cuarto, así que traté de averiguar quién o quiénes eran. Ninguna voz conocida, era la voz de dos viejitas susurrando, pero eso no tenía ningún sentido, pues solo había una anciana en la casa y la voz de Reina era muy diferente y juvenil. Sentía que el corazón se salía de mi pecho, pero realmente no podía hacer nada. Esperé un rato y las voces cesaron. Tenía que salir porque necesitaba ir al baño y quería hablar con mis primos, así que tomé valor y lo hice. De puntitas y con cuidado salí asomándome para asegurar que no había nadie. El miedo no se iba y por eso quería reunirme con los chicos para saber que estaban bien y para que ellos me resguardaran. Pero nada sucedió como yo quería. Fui al baño rápidamente y cuando salí no pude evitar escuchar algo en la habitación en la que estaba Reina. Eran susurros y ruidos extraños. Así que caminé hacia mi habitación, pero algo me detuvo. Era la voz de Jorge en la habitación de Reina. No podía creerlo, debía ser una broma o mi imaginación. Quería ver qué estaba pasando, así que abrí su puerta lentamente y me di cuenta de algo horrible. Jorge estaba con una mujer, pero no era Reina ni su abuela, era una anciana aún más extraña, totalmente arrugada. Su cuerpo estaba deforme y no tenía pelo. Cubrí mi boca con mis manos para no gritar. La verdad, no sabía qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas y en mi garganta se hizo un nudo. Tenía miedo, un miedo que jamás en la vida había sentido. Quería salir corriendo, pero no podía irme sin mis primos y sin Jorge, a pesar de que en el fondo lo estaba odiando y me preguntaba por qué rayos estaba con esa vieja. Caminé en reversa con pasos torpes y sentía que la respiración me faltaba y decidí tomar agua antes de ir a la habitación de mis primos. Caminé lento hacia la cocina y cuando estaba a punto de entrar escuché ruido. Me asomé con cuidado y lo que vi me dejó completamente en shock. Era la otra anciana, quien estaba untándose sangre en el cuerpo desnudo. Lo peor de todo era que la sangre era de mi primo Jaime, quien yacía en el piso alrededor de velas y símbolos extraños. La mujer decía algunas palabras mientras frotaba su cuerpo y reía como una loca. No me desmayé por milagro, pero sentía que no podía con todo lo que estaba pasando. Caminé de puntitas a la habitación donde debería estar Luis, esperando lo peor, pero él estaba dormido tranquilamente sin imaginar todo lo que estaba pasando afuera. Lo moví y se despertó. Le conté en voz baja lo que estaba pasando, y al decirle lo de su hermano Jaime comenzó a llorar, y yo también, por el miedo y la tristeza sabiendo que era posible que mi primo ya no estuviera vivo. Y mientras estábamos ahí escuchamos la voz de las dos viejas, porque era obvio que Reina era una anciana igual que la otra. Se habían reunido y habían salido de la casa, así que debíamos aprovechar esa oportunidad para saber si Jaime estaba vivo y para ir por Jorge e irnos de ahí. Salimos con cuidado y encontramos a Jorge en la habitación de Reina. Yo lo estaba odiando con todo mi corazón, pero en esos momentos era lo de menos, lo importante era salir con vida de ahí. Le contamos lo de Jaime y se horrorizó. Además, le dije que lo había encontrado con esa anciana y me dijo que él había estado con Reina, la bella mujer joven que habíamos conocido. No entendíamos qué estaba pasando, pero fuimos a ver a Jaime, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Los tres lloramos sintiendo que la vida se nos iba tan bien, pero no podíamos hacer nada. Tomamos la decisión de correr y subirnos rápidamente al carro para poder irnos. Esperamos el momento idóneo, y los tres abrimos la puerta esperando encontrar a las ancianas, pero no había nada ni nadie, así que subimos al carro,
y Luis manejó más rápido que nunca. Los tres estábamos en shock, no podíamos creer que había pasado en ese lugar. Luis se culpó por haber levantado a esa asquerosa bruja, pero yo le dije que no era su culpa, seguramente esa anciana se volvía joven con brujería y engañaba a los hombres para matarlos, robarles su energía, su juventud o su alma. Pasaron como 10 minutos cuando vimos en la oscuridad unas bolas de fuego saltando de un lado a otro. Sabía que eran esas horribles ancianas, así que le dije a Luis que manejara aún más rápido, hasta que las perdimos. Nadie dijo nada en todo el camino, hasta que llegamos. Cuando le contamos a mi tía lo que le había pasado a Jaime, se quedó sin palabras y lloró amargamente. Después llamó a su mamá, quien estaba absolutamente destrozada. Jorge nos contó que Reina había entrado a la habitación y lo había seducido para llevarlo a la suya y estar con él, pero que en todo momento pensó que era la mujer joven que habíamos conocido, y yo le dije que no, que era una vieja bruja con la que había estado. Le pedí que tomara un autobús a la ciudad, porque ya no quería saber nada de él en mi vida. Aunque me rogó y me dijo que no fue algo que quisiera hacer, sino que la bruja fue la culpable, yo ya no quería. Mi corazón estaba más roto que antes, ya no tenía nada. Y ahora sin mi primo y sin mi novio nada tenía sentido en mi vida. Regresamos a nuestra ciudad, sin pasar por ese horrible camino, y velaron a Jaime, aunque no había un cuerpo. Hasta el día de hoy, Luis y yo, seguimos rezando por su alma. Nada volvió a ser igual desde ese entonces. Siento que esas viejas brujas querían matarnos a todos, pero no lo lograron. Quizá yo llamé al mal por no estar bien emocionalmente, y lamento todos los días haber planeado ese viaje. Me enamoré de una bruja. El siguiente relato sucedió hace ya varios años. Yo trabajaba como dependiente en un local donde se vendían diferentes productos, sobre todo papelería para oficina, y se prestaban los equipos para conectarse a internet. Estaba sin trabajo, así que un día mi hermano me preguntó si ya había conseguido algo. La verdad, yo no estaba muy entusiasmado para trabajar en nada, pero necesitaba dinero para mis gastos. Así que decidí acudir a entrevistarme con la dueña del local. Me ofreció la oportunidad y, entonces, sin pensarlo, comencé a trabajar allí todos los días. Había salido recién del colegio, no tenía pensado hacer nada con mi vida aún, así que solo trabajaba. Se podría decir que me empezó a gustar. Pero no por lo que hacía, sino porque había una chica que iba todos los días para conectarse a internet, que, por aquellos tiempos, estoy hablando de más o menos 15 años atrás, no era tan común como hoy en día, ya que los teléfonos inteligentes eran costosos y el internet no estaba disponible para todos los hogares como sucede ahora. Pero me estoy yendo por las ramas, espero que me tengan paciencia, ya que intentaré ser lo más fiel posible a los hechos para que tengan mayor veracidad. La chica que iba todos los días al local era de pelo negro, piel blanca y tenía todo lo que yo buscaba en una mujer. Sería de unos casi 30 años, yo, en aquel entonces, contaba apenas con 18 años y nunca había tenido una novia o algo parecido. La chica era tímida. Entonces, pensé que tendría que intentar hablarle para llamar su atención. Pues solo estaba buscando la oportunidad para poder acercarme a ella, hacer la charla e intentar conseguir cualquier dato para contactarla. Pues me aterraba la idea de no poder volver a verla. Cuando la dueña del local me pidió que me encargara del negocio durante unos días, ya que había tenido una emergencia familiar y debía viajar, yo le dije que descuidara, que me haría cargo de todo. Pues mi mente estaba centrada en conquistar a aquella muchacha que iba a diario a conectarse. Entonces, un día sucedió. La chica me preguntó si tenía algo con que tomar nota. Así que le di una pluma, y al rato volvió. Le pregunté cómo se llamaba, su edad, y empezamos a hablar de la vida. Entonces, me contó lo que necesitaba saber. Se llamaba María.
Conocí a un hombre extranjero hace unos meses. Vive en Europa, en Italia, me dijo ella. Me dijo que, si aceptaba irme a vivir con él allá, pero yo tengo mi trabajo, soy enfermera. Y además, cuido de mi madre. Así, que no es una decisión que pueda tomar ahora mismo, aunque pudiera hacerlo. Me intrigaba saber algo concretamente, pero no me pareció oportuno preguntárselo en ese momento, así que, me dijo que volvería. Yo le pedí su correo para comunicarnos por mensaje instantáneo, ya que en aquellos tiempos era la manera más simple de contactar a alguien. Me dio su correo. Al día siguiente, ella no fue. Por lo que empecé a preocuparme. Me distraía constantemente pensando en ella. Cometía errores, perdía dinero porque por estar pensando en María, daba dinero de más y tenía que ponerlo de mi bolsillo. Mi vida se estaba convirtiendo en un caos por su ausencia. Decidí escribirle, estaba pendiente de sus mensajes en el computador. Y finalmente, me contestó. Hola, no he podido ir a conectarme, pues he tenido mucho trabajo en el hospital, además, mi mamá ha estado enferma, escribió María. Mi novio me está insistiendo mucho en que me vaya con él para Europa, pero, como te dije, no puedo. Ahora estoy en el hospital. ¿Qué harás ahora, más tarde? Esa pregunta me intrigó mucho. ¿Qué haría ahora? ¿Estaba acaso insinuando que tuviéramos una cita, así que le dije que no estaba haciendo nada, que mi vida no era muy interesante que dijéramos? Me invitó a tomar unas cervezas esa noche, luego del trabajo. Yo estaba muy entusiasmado por verla. Le pregunté dónde nos veríamos, me pareció extraño el lugar, un parque que da al río, desde el que se ve la ciudad. En mi cabeza visualicé una serie de escenas donde ella y yo nos convertíamos en novios. Me arreglé lo mejor que pude para verme con María. Casi una media hora después, ella llegó. Estaba vestida con su uniforme de enfermera, pero a pesar de ello, su belleza era la misma, incluso, creo que su rostro y su pelo negro realzaban sobre la blancura de su uniforme inmaculado. Hablamos un buen rato. Antes de despedirnos, cuando la acompañé a tomar un colectivo, se acercó a mi boca y me dio un beso. Yo estaba feliz, pues era el mejor día de mi vida, pensaba. Si pudiera conquistar el corazón de ella, me dije, ya no necesitaría nada más. Todo lo tendría. Al día siguiente, revisé la conversación que tuve con ella, pero no se conectó, tampoco fue. Nunca más volvió al local. Mi único lazo de comunicación con ella era a través del chat. Pasaron casi 2 semanas sin saber de ella. De repente, apareció en el local. Me dijo que si podíamos salir esa noche de nuevo, me invitaba a comer. Yo, por supuesto, acepté. Nos vimos en un restaurante, por lo que me arreglé lo mejor que pude, ella pidió 2 cócteles. Después me dijo que cerrara los ojos y puso sus manos sobre mis párpados. Luego bebimos, nos besamos, bailamos. Bueno, ¿qué otra cosa le podía pedir a mi vida? Pero al cabo de unas semanas, todo empezó a ir mal en mi vida. Perdí mi trabajo, mi hermano sufrió un accidente y María no aparecía por ningún lado. Algo extraño empezó a sucederme en las noches cuando me iba a dormir, empezaba a sentirme observado, era como si alguien estuviera ahí conmigo en el cuarto. También tenía unas pesadillas muy extrañas, aterradoras, donde me veía a mí mismo muerto. Incluso una madrugada, desperté bañado en sudor. En la oscuridad del cuarto, pude ver a una enorme sombra que estaba allí, vigilándome. Entonces encendía la luz, pero no había nada. Al apagarla, la sombra volvía a aparecer ante mis ojos. Todas las mañanas, amanecía con arañazos en mis brazos. Mi energía había decaído, era como si estuviera enfermo. Entonces, María me pidió un favor. Quería hablar conmigo. Le dije que claro, que yo por ella haría lo que fuera. Dijo que necesitaba dinero para algo urgente,
Pregunté cuánto necesitaba. Lo que puedas darme, necesito dinero, de verdad, es muy urgente. Si no fuera así, me daría mucha vergüenza hacer esto, dijo María. Así que le dije que no tenía por qué preocuparse. Tomé los ahorros que tenía, así como el dinero que guardé durante mi trabajo, y se lo di a ella. Lo que sucedería luego casi me llevaría al mismísimo infierno. Conseguí un trabajo como obrero en una fábrica. Trabajaba todos los días, incluso me quedaba luego para hacer más dinero y enviárselo a una dirección que me había dado en Italia. Llegaba exhausto a dormir, pero era imposible. Pues durante las noches, la sombra me hablaba al oído, me decía que yo era un esclavo, que tenía que hacer lo que ella me dijera. A veces, amanecía en el suelo, con golpes y arañazos, la voz la escuchaba día y noche. No podía comer, dormir ni hacer nada. Por otro lado, María ya no respondía a mis mensajes. Le escribía, pero era como si no existiera nadie del otro lado. Estuve durante varios meses en ese estado de locura hasta que mi familia decidió llevarme con un psicoanalista. Y luego de evaluarme, dijo que probablemente tenía un trastorno obsesivo compulsivo y una esquizofrenia. Así que me internaron en un sanatorio durante cerca de 3 meses. Pero la aparición de la sombra seguía atormentándome allí dentro. Me inyectaron drogas, estaba sedado la mayoría del tiempo y no tenía conciencia de nada. En cierta ocasión, un sacerdote llegó para escucharnos y darnos consuelo espiritual. Hablé con él y le conté mi situación. Aquello no era un problema de la mente, dijo él, era un caso de brujería. Esta mujer te está utilizando para que seas su esclavo. Estás empezando a perder el control sobre ti, luego, harás lo que ella quiera, me dijo el sacerdote. Así que podemos intentar una liberación. En primer lugar, voy a hablar con el jefe del pabellón para que entienda que lo tuyo no es un mal de tu mente, sino es obra del maligno. El sacerdote intentó convencer al jefe del psiquiátrico de que yo estaba bien, pero mi voluntad y mi mente estaban siendo controlados por alguien a través de entidades demoníacas. Para la ciencia, ese discurso es una locura, así que nunca los psiquiatras podrán entenderlo. El loco está loco por culpa de un fallo cerebral, y no hay ningún tipo de explicación que resulta más válida para ellos que la ofrecida por la ciencia, pero no todo lo puede explicar la ciencia, me intentó consolar el sacerdote. Así que optó por hacer el ritual durante las visitas, para, una vez curado, pedir que me dieran de alta. Los episodios convulsivos cuando pasaba el ritual me hacían entrar en un estado en que olvidaba quién era yo. Son los demonios los que se apoderan de ti, decía el sacerdote. Te ordeno, por la sangre de Cristo, que dejes este cuerpo y retornes al infierno, por el manto de sangre de Cristo. Luego de varias sesiones, al parecer, aquella entidad empezó a dejar mi cuerpo. Y finalmente, unas semanas después, me dieron de alta. Le agradecí mucho al sacerdote, el padre Mariano, por liberarme de las garras del maligno. Ahora, quiero que me jures por Cristo algo, me pidió el padre. Nunca más vas a volver a buscar a esa mujer. Es una servidora del maligno y quería arruinar tu vida, pero creíste que ella de verdad quería algo contigo y solo te usaba para que fueras su esclavo. Tiene otra vida con un hombre en otro país. A ti solo te usó para conseguir eso, no has sido el único. Cuida de tu vida, que solo Dios sabe lo que vale, me dijo el padre Mariano, quien murió un par de años después de eso, luego de liberar mi alma del influjo demoníaco de la bruja de la que me había enamorado. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Eduardo Ramírez y Mara Rey.